La noche caía sobre Oaxaca cuando doña Socorro cerró la puerta de su casa vacía. 78 años de vida, y ninguno de sus 3 hijos vendría a verla. El silencio le pesaba en el pecho como una piedra. Preparó su única tortilla y un poco de caldo, cuando escuchó pasos lentos frente al portón. Al abrir, una mujer cubierta de harapos temblaba bajo la luz del farol. Sus ojos brillaban con una paz que Socorro jamás había visto. La casa de adobe se erguía en una calleja estrecha del barrio de Jalatlaco, donde las bugambilias trepaban por los muros desconchados y el olor a copal se mezclaba con el humo de las cocinas vecinas. Socorro había vivido allí toda su vida, primero con su esposo Eusebio, hasta que Dios se lo llevó hace 10 años, luego con la esperanza de que sus hijos la visitaran. Pero los años pasaron y las visitas se hicieron llamadas. Las llamadas se volvieron mensajes y los mensajes simplemente dejaron de llegar. Esa tarde había intentado comunicarse con Roberto, su hijo mayor que vivía en Puebla trabajando en una fábrica de automóviles. Marcó 3 veces su número y en ninguna le contestaron. Dejó un mensaje de voz preguntándole cómo estaban él, su esposa Claudia y los nietos que hacía 2 años no veía. Luego probó con Leticia en Guadalajara, quien se había casado con un ingeniero y ahora vivía en una casa grande con jardín y alberca, según las fotos que subía a Facebook. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz con la grabación alegre de su hija diciendo que dejara mensaje. Socorro colgó sin decir nada porque ya había dejado 3 mensajes esa semana sin recibir respuesta. Finalmente llamó a Javier, el menor de sus hijos, quien trabajaba como contador en Ciudad de México y vivía solo en un departamento que Socorro solo conocía por fotografías. Él al menos tuvo la decencia de responder después del 5.º timbrazo. «Mamá, estoy en una junta importante. Te marco luego», dijo con prisa y un tono de molestia apenas disimulada antes de colgar sin siquiera esperar su respuesta. Socorro se quedó mirando el teléfono viejo con botones gastados, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en llanto. No era que sus hijos fueran malas personas o que la odiaran. Simplemente tenían sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias familias que atender. Roberto con sus deudas de la casa, Leticia con sus compromisos sociales y sus clases de yoga, Javier con su trabajo absorbente, que lo mantenía en la oficina hasta las 10 de la noche. Todos tenían excusas válidas, razonables, justificadas, pero eso no hacía que doliera menos cuando Socorro se despertaba cada mañana en esa casa que alguna vez estuvo llena de risas y ahora solo guardaba ecos del pasado. Se levantó del sillón desvencijado, donde pasaba la mayor parte del día tejiendo rebozos de lana para vender en el mercado de artesanías, aunque cada vez le costaba más trabajo por la artritis que le deformaba los dedos, convirtiéndolos en ramitas retorcidas. Antes podía tejer un rebozo completo en una semana, ahora le tomaba casi un mes terminar uno, y los dolores eran tan intensos que algunas noches no podía dormir. Caminó lentamente hasta la cocina, apoyándose en las paredes porque sus rodillas protestaban con cada paso. La cocina era un cuarto pequeño con paredes pintadas de verde desgastado, una estufa de gas con 2 hornillas, de las cuales solo una funcionaba bien, una mesa de madera manchada por los años y quemaduras de ollas calientes, y un fregadero de cemento donde goteaba el agua constantemente, haciendo un sonido hipnótico que ya formaba parte del silencio de la casa. Socorro no tenía dinero para llamar al plomero, y además don Pancho, el plomero del barrio, que le había arreglado cosas a Eusebio por años, había muerto el año pasado de un infarto. Su hijo se había llevado las herramientas y se había ido a Cancún a trabajar en los hoteles, donde pagaban mejor. Abrió la alacena de madera que colgaba torcida de la pared y sacó lo poco que tenía para cenar. Una tortilla dura del día anterior que había guardado envuelta en un trapo de cocina, un pedazo de queso Oaxaca del tamaño de su pulgar que le había regalado doña Chelo del puesto de lácteos en el mercado y media taza de frijoles negros que había cocinado el domingo con un pedacito de cebolla y una ramita de epazote. Era jueves. Su pensión de viudedad llegaría hasta el próximo martes,
1.400 pesos que tenían que alcanzarle para comida, gas, luz, agua y las pastillas para la presión que le costaban 300 pesos cada mes. Ya había gastado casi todo lo del mes anterior, y solo le quedaban 42 pesos en el monedero de tela que guardaba en el cajón junto a las estampitas de santos y las velas. Prendió el comal de barro que había pertenecido a su madre y antes a su abuela, pasándolo por agua primero como le habían enseñado, para que no se quebrara con el calor. Puso la tortilla a calentar mientras ponía los frijoles a entibiar en una ollita pequeña desportillada en el borde, de esas de peltre azul con puntitos blancos que ya no se fabricaban. El vapor comenzó a subir llevándose el aroma del comino y la cebolla que había usado para sazonarlos. Ese olor le recordó tiempos mejores cuando cocinaba para una familia completa, y la casa se llenaba de los aromas mezclados de mole negro hirviendo en olla de barro, arroz rojo con zanahoria y chícharos, carne de puerco en salsa verde con nopales, calabacitas guisadas con elote y tortillas recién hechas que Eusebio y los niños se peleaban por comer calentitas directo del comal. Recordaba cuando la mesa no alcanzaba para todos los platos y tenían que poner una tabla sobre los respaldos de 2 sillas para hacer más espacio. Cuando se escuchaban risas y conversaciones superpuestas, manos que se estiraban para servirse más de esto o aquello, cucharas que chocaban contra los platos, Eusebio contando historias de su trabajo en la carpintería, mientras los niños lo escuchaban con ojos brillantes. Roberto preguntando si podía repetir del mole, Leticia quejándose de que Javier le había quitado el último pedazo de pan, Javier con la boca llena diciendo que él había llegado primero, y ella, Socorro, moviéndose entre la cocina y el comedor sirviendo, calentando, asegurándose de que nadie se quedara con hambre. Ahora cocinaba porciones tan pequeñas que apenas valía la pena encender la lumbre. Una tortilla, media taza de frijoles, un pedacito de queso. Eso era todo. Sirvió su cena en un plato hondo de peltre que tenía el esmalte saltado en varios lugares, dejando ver el metal gris debajo. Se sentó a la mesa mirando las 3 sillas vacías que la rodeaban, la silla de enfrente donde se sentaba Eusebio presidiendo la mesa con su playera blanca, siempre manchada de aserrín, y sus manos grandes y callosas que olían a madera de pino. La silla de la izquierda donde se sentaba Roberto, el primogénito serio y responsable que desde niño quiso ayudar con los gastos de la casa, y la silla de la derecha, donde se turnaban Leticia y Javier, peleando por quién se sentaba más cerca de su padre. Todas vacías ahora, excepto por las sombras que proyectaba el foco desnudo que colgaba del techo mecido por alguna corriente de aire invisible. Socorro juntó las manos nudosas con las venas marcadas como ríos azules bajo la piel manchada por el sol de tantos años. Hizo la señal de la cruz tocándose la frente, el pecho, el hombro izquierdo y el derecho mientras murmuraba las palabras que había repetido miles de veces desde que era niña. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego inclinó la cabeza y rezó la oración que precedía cada comida. Bendice, Señor, estos alimentos que voy a tomar y a quienes los prepararon para mayor gloria tuya y provecho mío. Hizo una pausa y agregó con voz quebrada, y bendice también a mis hijos Roberto, Leticia y Javier, donde quiera que estén, protégelos de todo mal, cuida de ellos y de sus familias. Y si es tu voluntad, Señor, permite que algún día me recuerden y vengan a visitarme. Pero si no es así, dame la fuerza para aceptarlo. Amén. Su voz sonó pequeña y frágil en la cocina silenciosa, absorbida por las paredes de adobe que habían presenciado tantas oraciones a lo largo de los años. Afuera se escuchaban los sonidos normales del barrio al anochecer. Los perros callejeros ladraban persiguiéndose por las calles empedradas. Un coche viejo pasó por la calle principal con el escape roto, haciendo un ruido ensordecedor. En la casa de al lado, los López tenían la televisión encendida a todo volumen, viendo alguna telenovela donde la gente gritaba y lloraba dramáticamente. Más lejos, se escuchaba música de banda, sonando en alguna fiesta o reunión familiar.
La vida continuaba su curso normal afuera, mientras Socorro cenaba sola en su cocina iluminada por un solo foco. Tomó la tortilla entre sus dedos deformados, sintiendo la textura áspera y dura del maíz recalentado. Estaba por darle el primer mordisco, por llenar su estómago vacío con ese alimento humilde que de todas formas agradecía tener. Pero justo cuando iba a morder, escuchó algo que la hizo detenerse con la tortilla a medio camino entre el plato y su boca. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera arrastrando tela contra la madera del portón de entrada. Se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración y agudizando el oído. El sonido del goteo del agua en el fregadero parecía más fuerte de repente. El tic-tac del reloj de pared en la sala marcaba los segundos con una precisión implacable. Su propio corazón latía en sus oídos. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez era el viento nocturno que empezaba a soplar desde las purales, a montañas trayendo el frío de diciembre, o algún gato callejero buscando refugio entre las macetas del porche. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro, más definido, imposible de ignorar. Toc, 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 3 golpes espaciados y suaves, casi tímidos, como si quien estuviera afuera no quisiera molestar, pero necesitara urgentemente llamar. Socorro frunció el ceño dejando la tortilla de vuelta en el plato. ¿Quién podría ser a estas horas? Eran casi las 8 de la noche. Los vecinos ya estaban en sus casas cenando o viendo televisión. El señor que vendía tamales ya había pasado con su cubeta humeante tocando su silbato. Doña Chelo, que a veces venía a visitarla por las tardes para tomar café y chismear sobre el barrio, ya se había ido a su casa desde las 5. No esperaba a nadie, y nadie la esperaba a ella. Se levantó con dificultad de la silla, apoyándose en el respaldo para impulsarse, porque sus rodillas estaban especialmente rígidas esa noche por el frío y la humedad que anunciaba lluvia. Un dolor agudo le atravesó la pierna derecha, esa que se había quebrado hace 5 años, cuando se resbaló en el baño y tuvo que operarse. Le habían puesto 3 clavos que todavía llevaba dentro, porque la cirugía para quitarlos costaba dinero que no tenía. Tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no perder el equilibrio mientras esperaba que el dolor se calmara a una molestia sorda y constante que ya conocía bien. Caminó despacio por el pasillo angosto que conectaba la cocina con la entrada de la casa, sus pantuflas gastadas arrastrándose sobre el piso de cemento pulido que Eusebio había terminado de instalar 3 meses antes de morir. Ese piso había sido su último proyecto. Había ahorrado durante 1 año para comprar el cemento y las herramientas necesarias. Trabajó en él cada fin de semana hasta dejarlo perfectamente liso y brillante. Socorro lo mantenía limpio barriendo y trapeando todos los días como un homenaje a su memoria. La casa estaba casi completamente a oscuras, porque Socorro solo encendía las luces estrictamente necesarias para ahorrar en la factura de electricidad, que cada vez subía más. El foco de la cocina era el único encendido, y su luz amarillenta apenas alcanzaba a iluminar débilmente el pasillo, proyectando sombras largas y extrañas en las paredes. Esas paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas que documentaban toda una vida familiar. Su boda con Eusebio en 1969 en la parroquia de San Felipe del Agua, ella con su vestido blanco prestado por su prima Eulalia, y él con su traje gris también prestado, pero ambos radiantes de felicidad, sin importar que todo fuera prestado. Los bautizos de sus 3 hijos en la misma parroquia, Roberto de bebé, envuelto en el ropón blanco de encaje que había sido de su bisabuela, Leticia con 2 meses, llorando a todo pulmón, mientras el padre echaba el agua bendita, Javier dormido plácidamente sin inmutarse por la ceremonia, la primera comunión de Leticia con su vestido blanco almidonado y su velito de tul, las manos juntas sosteniendo un rosario de cuentas blancas, sonriendo para la cámara con un diente de adelante faltándole, Javier graduándose de la secundaria con su uniforme de gala y un diploma enrollado en la mano derecha, serio y formal, como si ya supiera que la vida era un asunto grave. Roberto con su primer coche, un Volkswagen sedán azul de 3ª o 4ª mano, que había comprado con sus ahorros de 3 años, trabajando en un taller mecánico,
posando orgulloso junto al cofre, con las llaves colgando de su dedo. Cada fotografía era un mundo congelado en el tiempo, un pedazo de historia familiar que Socorro recorría con la mirada cada vez que pasaba por ese pasillo. A veces se detenía y tocaba con la yema del dedo el cristal de algún marco, recordando exactamente cómo había sido ese día, qué habían comido después de la ceremonia, quién había estado presente, qué se habían dicho. Eran sus tesoros, los únicos que tenía porque lo material nunca había sobrado en esa casa. Llegó finalmente al portón de madera maciza que Eusebio había fabricado con sus propias manos, usando madera de cedro que le había regalado don Heriberto de la maderería a cambio de arreglarle unas sillas. Era un portón hermoso con tallas de flores que Eusebio había trabajado durante meses en sus ratos libres. Socorro pasaba la mano por las tallas cada vez que entraba o salía, sintiendo la suavidad de la madera pulida y recordando a su esposo con su lija y sus gubias trabajando pacientemente bajo la sombra del árbol de níspero en el patio. Antes de abrir, se detuvo y preguntó con voz temblorosa, tratando de sonar firme pero sin conseguirlo del todo. ¿Quién es? ¿Qué se le ofrece? Esperó respuesta, pero no hubo ninguna. Solo silencio. Un silencio tan completo que por un momento pensó que tal vez sí había imaginado los golpes, que la soledad le estaba jugando trucos a la mente, como le pasaba a veces cuando creía escuchar la voz de Eusebio, llamándola desde el patio, o los pasos de sus hijos corriendo por la casa. Pero justo cuando estaba por darse la vuelta y regresar a su cena fría, el sonido volvió. Toc, toc, toc. 3 golpes idénticos a los anteriores. Esta vez no había duda. Había alguien ahí afuera. Socorro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del suéter de lana que llevaba puesto. Su mente empezó a llenarse de las historias que escuchaba en el mercado cada semana. Doña Remedios del puesto de flores le había contado hacía apenas un mes que a su comadre Fidelia le habían entrado a robar a la casa unos tipos que se hicieron pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Dijeron que venían a revisar el medidor, pero en cuanto Fidelia les dio la espalda, la golpearon en la cabeza con algo duro. La amarraron en el baño con cinta adhesiva en la boca para que no gritara y le robaron sus ahorros de 15 años que guardaba en una lata de galletas en el ropero, 2,000 pesos en billetes arrugados que pensaba usar para su operación de cataratas. También estaba el caso de don Rutilio, que vivía 3 calles más arriba. Unos muchachos tocaron su puerta diciendo que el tanque de gas tenía una fuga y que venían a revisarlo. Don Rutilio, que ya no oía bien y no veía casi nada, los dejó entrar confiado. Se llevaron su televisión vieja, su radio de transistores y el anillo de oro de su difunta esposa, que era lo único de valor que le quedaba. Cuando sus hijos se enteraron, quisieron poner una denuncia, pero don Rutilio ni siquiera recordaba cómo eran los ladrones. Alto, bajo, gordos, flacos, con barba, sin barba, todo se le confundía. La policía les dijo que sin una descripción clara no podían hacer nada, y luego estaba lo que le había pasado a la señora Lidia de la esquina apenas la semana pasada. Un hombre joven muy bien vestido con corbata y portafolio tocó su puerta diciendo que era del banco y que venía a actualizar sus datos para que su pensión no se cancelara. La señora Lidia, asustada de perder su pensión, le dio todos sus datos incluyendo su número de tarjeta y hasta le firmó unos papeles que el tipo traía. Al día siguiente, descubrió que le habían vaciado toda su cuenta, los 3,500 pesos que tenía ahorrados para comprarle una silla de ruedas a su hermana que estaba enferma. Desaparecidos, evaporados. El banco le dijo que ella había autorizado la transacción con su firma, así que no podían hacer nada. Socorro conocía todas esas historias y muchas más, porque en el mercado las noticias corrían rápido de puesto en puesto, de boca en boca, cada vez más exageradas, pero siempre con un núcleo de verdad. Sabía que el mundo se había vuelto peligroso especialmente para los viejos que vivían solos, que eran presa fácil para los malvivientes que se aprovechaban de su soledad, de su necesidad de compañía, de su confianza en la bondad básica de la gente. Tal vez no debería abrir, tal vez debería simplemente quedarse callada, esperando que quien fuera se cansara y se fuera. Podría apagar la luz de la cocina para que pensaran que no había nadie en casa.
Podría esconderse en su cuarto hasta que amaneciera. Sería lo más sensato, lo más seguro, pero algo más fuerte que el miedo, más fuerte que la precaución, más fuerte que todas las advertencias y todas las historias de terror, la impulsó a descorrer el cerrojo de metal que crujió oxidado después de todo el día cerrado. Sus manos temblaban mientras giraba la aldaba y empujaba la puerta pesada que se abrió con un chirrido de bisagras que necesitaban aceite. Abrió apenas una rendija pequeña y asomó la cabeza con cautela, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La calle estaba desierta, bañada por la luz amarillenta y parpadeante del farol de la esquina que llevaba 2 meses con fallas y que el municipio no venía a arreglar a pesar de las múltiples quejas de los vecinos. Las sombras de las bugambilias que trepaban por las paredes y techos se mecían con el viento nocturno que empezaba a soplar frío desde las montañas, creando formas danzantes e inquietantes en el empedrado irregular de la calle. Un perro flaco y sarnoso pasó trotando con algo en el hocico, probablemente restos de comida que había encontrado en algún bote de basura. Una bolsa de plástico volaba impulsada por el viento haciendo un sonido crepitante. Alguien había dejado música ranchera sonando en alguna casa cercana. La voz de Vicente Fernández cantaba sobre amores perdidos y botellas de tequila. Al principio Socorro no vio a nadie y pensó que efectivamente había sido su imaginación, o tal vez algún niño haciendo travesuras tocando puertas y corriendo a esconderse. Pero entonces bajó la mirada hacia el suelo, y ahí, sentada directamente en el escalón de piedra desgastada de su puerta, estaba una figura humana encorvada que a primera vista podría haberse confundido con un montón de trapos viejos abandonados. Era una mujer, o al menos eso parecía porque era difícil estar segura bajo todas esas capas de tela andrajosa. Estaba literalmente cubierta con jirones de lo que alguna vez pudo haber sido ropa, pero que ahora eran solo harapos sucios y desgarrados en distintos tonos de café y gris, sus pies descalzos, sucios con uñas largas y negras, piel agrietada y sangrante en algunos lugares, sobresalían de entre los trapos. El cabello largo, enmarañado y lleno de nudos imposibles, le cubría casi todo el rostro cayendo hacia adelante como una cortina oscura y sucia. Olía mal incluso desde donde Socorro estaba parada. Un olor a mugre acumulada, a sudor viejo, a ropa sin lavar durante semanas o meses. La mujer no se movía, no decía nada, no pedía nada. Solo permanecía ahí sentada en el escalón como si llevara horas esperando, como si supiera que eventualmente alguien abriría esa puerta. Sus manos que asomaban entre los trapos estaban sucias y temblaban ligeramente, tal vez por el frío o tal vez por alguna enfermedad. Socorro sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Había visto indigentes antes, por supuesto. Oaxaca, como cualquier ciudad, tenía su cuota de personas viviendo en las calles. Los veía a veces pidiendo limosna en las esquinas, durmiendo en los portales de las iglesias, hurgando en los botes de basura buscando algo de comer o algo de valor que pudieran vender. Generalmente les daba lo que podía, una moneda, un pedazo de pan, una fruta, aunque ella misma tuviera poco, pero nunca se había encontrado con uno literalmente en su puerta, esperando como si ese lugar específico fuera su destino. «Señora», llamó Socorro con voz suave tratando de no asustarla. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» Su voz salió más temblorosa y suave de lo que pretendía. La mujer levantó la cabeza muy lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo tremendo. El cabello, enmarañado, se apartó apenas revelando por primera vez su rostro, y fue en ese momento cuando Socorro sintió algo que la dejó completamente paralizada en el umbral de su puerta. Fue como si algo atravesara su pecho, como si una corriente eléctrica recorriera su columna vertebral de arriba abajo, como si el aire mismo se volviera más denso y difícil de respirar, porque los ojos que la miraban desde ese rostro sucio y demacrado no eran para nada los ojos que Socorro esperaba ver. No eran los ojos cansados, apagados, desesperanzados o suplicantes que uno esperaría encontrar en alguien viviendo en la calle, en alguien que había caído tan bajo, en alguien que claramente había sufrido tanto. No, eran ojos completamente diferentes. Eran ojos profundos, insondablemente profundos, oscuros como pozos antiguos que guardan secretos milenarios.
pero al mismo tiempo llenos de una luz que Socorro no podía explicar ni nombrar, una luz que no venía de afuera sino de adentro, una serenidad absoluta que contrastaba completamente, casi obscenamente, con el estado deplorable del cuerpo que la contenía. Socorro había visto muchos pares de ojos en sus 78 años de vida. Había visto ojos llenos de amor como los de Eusebio, cuando le proponía matrimonio bajo el árbol de jacarandas en el parque. Socorro despertó antes del amanecer como siempre lo había hecho durante los últimos 50 años de su vida. Su cuerpo ya no necesitaba despertador. A las 5 de la mañana sus ojos se abrían solos, sin importar qué tan cansada estuviera o cuánto hubiera dormido. Era un hábito grabado tan profundo en sus huesos que ni siquiera la vejez había logrado borrarlo. Se había acostumbrado a levantarse a esa hora cuando se casó con Eusebio, quien tenía que estar en la carpintería a las 6:30. Ella se levantaba para prepararle su desayuno, café con leche, huevos con frijoles y tortillas recién hechas que hacía en ese momento porque a Eusebio no le gustaban las de la noche anterior. Luego, cuando llegaron los niños, se levantaba aún más temprano para tener tiempo de preparar los desayunos y las loncheras antes de mandarlos a la escuela. Y ahora que ya no tenía ni esposo ni niños que cuidar, que la casa estaba vacía y nadie necesitaba que se levantara temprano, su cuerpo seguía despertándola a la misma hora como un reloj interno que no sabía cómo apagarse. Se quedó unos minutos en la cama bajo las cobijas raídas que olían ligeramente a humedad mirando el techo donde las primeras luces del alba empezaban a dibujar formas grises. Recordó entonces lo que había pasado la noche anterior, la mujer en su puerta, esos ojos inexplicables, la comida compartida, la decisión impulsiva de dejarla quedarse. Se incorporó despacio sintiendo cómo sus articulaciones protestaban con crujidos y punzadas de dolor. Sus pies tocaron el piso frío de cemento y buscó a tientas sus pantuflas de fieltro. Se puso la bata floreada que colgaba de un gancho en la pared y caminó hacia el pasillo preguntándose si la mujer seguiría ahí o si habría desaparecido en la noche llevándose lo poco de valor que había en la casa. No es que hubiera mucho que robar. El televisor era tan viejo que probablemente nadie lo querría. La estufa funcionaba a medias. Las joyas que Eusebio le había regalado a lo largo de los años, anillos modestos y aretes sencillos. Ella los había vendido uno por uno durante los años más difíciles para pagar medicinas y cuentas. Lo único de valor real eran las fotografías, y esas no tenían precio para nadie más que para ella. Avanzó por el pasillo oscuro, pasando junto a todas esas fotografías fantasmales en sus marcos. Al acercarse al cuarto de atrás donde había dejado a María, notó algo extraño. Había luz filtrándose por debajo de la puerta. Una luz suave y tenue, probablemente de vela, pensó Socorro. Se acercó con cuidado tratando de no hacer ruido con sus pantuflas, arrastrándose en el piso, y entonces lo escuchó. Un murmullo suave, una voz femenina hablando en tono bajo. María estaba rezando. Socorro se detuvo junto a la puerta entreabierta, casi sin atreverse a respirar. No quería interrumpir. Había algo en ese momento que le parecía sagrado, privado, íntimo, pero tampoco podía evitar escuchar. Las palabras que llegaban hasta sus oídos eran conocidas y al mismo tiempo diferentes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Era el Padre Nuestro, la oración que Socorro había rezado miles de veces desde que era niña, y su abuela le enseñaba a juntar las manitas y repetir después de ella. Pero la forma en que María lo rezaba era completamente diferente a cualquier cosa que Socorro hubiera escuchado antes. No era la recitación mecánica y apresurada que uno hace cuando reza el rosario pensando en otras cosas. No era la versión cantada y solemne que se escucha en misa. Era algo más. Había una reverencia profunda en cada palabra, como si cada sílaba tuviera un peso específico, un significado que iba más allá del lenguaje. Como si María no estuviera simplemente recitando una oración memorizada, sino conversando realmente con alguien presente. Como si Dios no estuviera en un cielo lejano e inaccesible, sino ahí mismo en ese cuarto pequeño y humilde escuchando cada palabra. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voz de María temblaba ligeramente con emoción contenida.
Socorro sintió un escalofrío recorrerle la espalda que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando María llegó a esa parte sobre el perdón, su voz se quebró apenas como si esas palabras tocaran algo especialmente doloroso o especialmente importante. Socorro recordó su propia necesidad de perdón, perdonar a sus hijos por haberla olvidado, perdonar a Eusebio por haberla dejado sola muriendo cuando todavía lo necesitaba, perdonar a Dios por todas las pérdidas y dolores que había experimentado en su larga vida, y también necesitaba perdonarse a sí misma por todas las veces que no había sido la madre perfecta, la esposa perfecta, la persona perfecta que pensaba que debía ser. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hubo un momento de silencio absoluto después del amén. Un silencio tan completo y profundo que Socorro podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos y el goteo distante del agua en el fregadero de la cocina. Entonces María comenzó otra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El Ave María, pero otra vez con esa cualidad especial, esa intensidad que hacía que las palabras familiares sonaran nuevas y cargadas de significado. Socorro se encontró a sí misma rezando en silencio junto con ella, moviendo los labios sin emitir sonido. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando María dijo el nombre de Jesús, lo hizo con tal ternura, con tanto amor concentrado en esas dos sílabas, que Socorro sintió que las lágrimas comenzaban a picar en sus ojos. ¿Cuántas veces había dicho ella ese nombre sin realmente pensar en lo que significaba? ¿Cuántas veces lo había usado como una expresión automática, un sonido vacío de contenido real? Pero en la voz de María, Jesús no era solo un nombre, era una persona real, amada profundamente, recordada con dolor y alegría mezclados. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Otra pausa. Y entonces María comenzó a rezar con sus propias palabras. No oraciones memorizadas, sino una conversación real improvisada del corazón. Señor, gracias por esta casa donde he encontrado refugio. Gracias por Socorro que abrió su puerta cuando tantos otros la hubieran cerrado. Tú que ves los corazones, sabes cuánto ha sufrido esta mujer. Sabes de su soledad y su dolor. Sabes cómo sus hijos la han olvidado y cómo ella llora por ellos cada noche. Te pido que la bendigas, Señor, que le devuelvas multiplicado todo lo que me ha dado, que no le falte pan ni compañía, que su casa se llene otra vez de vida y de amor. Socorro tuvo que taparse la boca con la mano para no soltar un sollozo audible. ¿Cómo sabía María todas esas cosas? Ella no le había contado nada sobre sus hijos, sobre su soledad, sobre cómo lloraba por las noches. ¿Cómo podía esta mujer desconocida, que apenas había pasado una noche en su casa, conocer los secretos más profundos de su corazón? Tal vez había hablado en voz alta sin darse cuenta mientras preparaba la cena. O tal vez había visto las fotografías en el pasillo y había deducido lo obvio, que una casa tan llena de imágenes de familia y tan vacía de gente real solo podía significar abandono. Pero incluso así había algo inquietante en la precisión con la que María había descrito su situación. Socorro escuchó el roce de tela contra el catre de metal. María se estaba levantando. Rápidamente Socorro se apartó de la puerta y fingió que acababa de llegar caminando por el pasillo. Esperó unos segundos y entonces tocó suavemente en la puerta. María, buenos días. Perdone que la moleste tan temprano. La puerta se abrió y ahí estaba María todavía con el vestido prestado que Socorro le había dado la noche anterior. A la luz grisácea del amanecer que entraba por la ventanita del cuarto, Socorro pudo verla mejor que la noche anterior. El baño había revelado un rostro que la suciedad y el cabello enmarañado habían ocultado. Era un rostro sorprendentemente hermoso, no hermoso en el sentido de la belleza convencional que se ve en las revistas o en la televisión. Era algo más profundo que eso, una belleza que venía de adentro, rasgos delicados pero fuertes, piel morena clara, que ahora limpia mostraba una tersura casi juvenil.
pómulos altos que hablaban de herencia indígena, ojos grandes y expresivos, almendrados, del color del café oscuro casi negro, labios llenos que ahora, sin las grietas de la deshidratación, se curvaban en una sonrisa suave, nariz recta y proporcionada, y el cabello que la noche anterior había sido una maraña imposible de nudos y suciedad, ahora después del baño colgaba en ondas húmedas sobre sus hombros, alcanzando casi hasta su cintura. Era cabello abundante, grueso, del negro azulado que se ve en las mujeres indígenas de las montañas. Socorro calculó que María tendría unos 30 y tantos años, tal vez 40 como mucho. Era difícil precisar, porque había algo atemporal en su rostro. Podría haber tenido 25 o 50. La edad no parecía aplicarse de la misma manera a ella. «Buenos días, Socorro», dijo María con esa voz melodiosa que parecía llevar música escondida en cada palabra. «Espero no haberla despertado con mis oraciones». «No», se apresuró a responder Socorro. «Yo siempre me levanto a esta hora. Es costumbre de muchos años». «¿Durmió bien? ¿El catre no estuvo muy incómodo?» «Dormí maravillosamente», respondió María, y había tal sinceridad en su voz que Socorro le creyó completamente. «Hace mucho tiempo que no dormía, bajo techo, en una cama, por modesta que fuera. No sabe usted qué regalo me ha dado». «Un regalo», pensó Socorro. Esta mujer consideraba un catre viejo en un cuarto de almacenaje un regalo. ¿Cuánto tiempo habría pasado durmiendo en las calles? ¿Qué circunstancias la habrían llevado a esa vida? Socorro sentía curiosidad, pero también sabía que no era apropiado hacer preguntas demasiado personales. La gente que vive en la calle suele tener historias dolorosas que prefieren no compartir. «¿Le gustaría tomar café?», preguntó Socorro. Estaba por poner la cafetera. «Me encantaría», respondió María. «¿Puedo ayudarla?» «No, no es necesario. Usted es mi huésped». «Insisto», dijo María con una sonrisa que no admitía negativa. «Usted ya ha hecho mucho por mí. Déjeme al menos ayudarla con las tareas de la casa». Fueron juntas a la cocina, que ahora con la luz del día entrando por la ventana, se veía menos triste que la noche anterior. Socorro sacó la cafetera vieja de peltre, la llenó con agua del filtro y puso café molido en el colador de tela. Mientras el café se hacía llenando la cocina con su aroma reconfortante, María, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a barrer el piso con la escoba que estaba apoyada en un rincón. Lo hacía con movimientos suaves y eficientes, como si barrer fuera una especie de danza o meditación. Socorro la observaba de reojo mientras ponía tortillas a calentar en el comal. Había algo extraño en ver a esta mujer, que ayer estaba cubierta de harapos sucios, ahora barriendo su cocina con tanta gracia y naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. Cuando el café estuvo listo, Socorro sirvió 2 tazas. No tenía azúcar porque se había terminado la semana pasada, y no tendría dinero para comprar más hasta que llegara su pensión, pero María bebió el café negro sin quejarse, sin siquiera hacer una mueca, como si el café amargo fuera un néctar delicioso. «Está perfecto», dijo cerrando los ojos como si estuviera saboreando el mejor café del mundo, y no una bebida barata y aguada, hecha con los restos del bote que Socorro estiraba lo más posible. Desayunaron las tortillas con un poco de sal. Eso era todo lo que había. Socorro se disculpó por lo escaso del desayuno, pero María la detuvo poniendo su mano sobre la de ella. «No se disculpe nunca por compartir lo que tiene. El que comparte su pobreza es más generoso que el que da de su abundancia». Esas palabras se quedaron flotando en el aire de la cocina. Socorro las reconoció vagamente como algo que había escuchado antes. Tal vez en alguna homilía, tal vez en alguna lectura de la Biblia, pero en la boca de María sonaban nuevas y poderosas. Después del desayuno, María insistió en lavar los platos. Socorro intentó protestar, pero María ya tenía las manos en el agua jabonosa del fregadero. Sus manos ahora limpias se movían con una gracia particular sobre la loza, como si lavar platos fuera un acto sagrado y no simplemente una tarea doméstica. Socorro notó algo extraño entonces. Las grietas y heridas que había visto la noche anterior en las manos de María, esas grietas profundas y sangrantes que hablaban de exposición prolongada al frío y al trabajo duro,
habían desaparecido casi por completo. La piel se veía suave y sin marcas excepto por algunas líneas tenues que podían ser cicatrices viejas. Socorro parpadeó y se acercó más queriendo ver mejor. Tal vez se había equivocado la noche anterior. La luz era mala y ella ya no veía tan bien como antes. Probablemente las heridas no habían sido tan graves como le parecieron. ¿Sucede algo?, preguntó María volteando hacia ella con una expresión curiosa. No, nada, mintió Socorro. Solo pensaba que sus manos se ven mucho mejor esta mañana. El agua caliente y el jabón hacen maravillas, respondió María con una sonrisa enigmática. Terminaron de limpiar la cocina juntas, y entonces Socorro se dio cuenta de que no sabía qué hacer. Normalmente a esta hora estaría sola enfrentando otro día largo e idéntico a todos los anteriores. Tejer un rato si sus manos no le dolían mucho. Barrer la casa aunque no estuviera sucia porque necesitaba mantenerse ocupada. Tal vez caminar hasta el mercado para comprar algo con las pocas monedas que le quedaban. Luego la larga tarde viendo televisión o mirando por la ventana a los vecinos viviendo sus vidas. Y finalmente la noche cayendo otra vez trayendo consigo la soledad que la envolvería como una cobija pesada. Pero hoy era diferente porque María estaba ahí. ¿Qué suele hacer durante el día?, preguntó María como si pudiera leer sus pensamientos. Socorro se encogió de hombros. No mucho. Ya ve usted, a mi edad no hay tantas cosas que hacer. A veces tejo, voy al mercado cuando necesito algo. Los domingos voy a misa. ¿Le gustaría que diéramos un paseo?, sugirió María. El día está hermoso y el sol le haría bien. Socorro dudó. No salía mucho últimamente. Sus rodillas le dolían al caminar distancias largas y se cansaba fácilmente. Además había dejado de disfrutar estar afuera donde veía familias felices, niños corriendo, parejas tomadas de la mano, todo lo que ella ya no tenía. Pero algo en la forma en que María lo sugirió hizo que quisiera decir que sí. Está bien, aceptó finalmente. Pero no podemos ir muy lejos. Ya no soy tan ágil como antes. Se pusieron sus rebozos, porque aunque el sol brillaba el aire de diciembre, todavía era frío, especialmente en las sombras. Socorro cerró la puerta con llave y comenzaron a caminar lentamente por la calle empedrada. Los vecinos que estaban afuera barriendo sus entradas o abriendo sus negocios se quedaban mirando con curiosidad al ver a Socorro acompañada. Doña Petra, que vendía tamales en la esquina, la llamó. «Buenos días, doña Socorro. ¿Y esa compañía?». Socorro presentó a María vagamente como una amiga que está de visita sin dar más detalles. Doña Petra miró a María de arriba, abajo con ojos evaluadores, como si tratara de descifrar de dónde había salido esta mujer desconocida. María le sonrió con tanta calidez que doña Petra no pudo evitar sonreír de vuelta a pesar de su evidente curiosidad. Siguieron caminando y Socorro notó algo extraño. A pesar de que usualmente le costaba trabajo caminar más de una cuadra sin que las rodillas empezaran a protestar, ahora se sentía más ligera. Cada paso parecía requerir menos esfuerzo. Era como si el simple hecho de tener a María caminando junto a ella le diera una energía que no había sentido en años. Llegaron hasta el parque pequeño que estaba a 3 cuadras de la casa, un espacio modesto con algunos árboles viejos, bancas de concreto agrietadas y un kiosco pintado de verde donde los fines de semana tocaba la banda municipal. A esta hora de la mañana, el parque estaba casi vacío excepto por un par de señoras haciendo ejercicio y un hombre mayor leyendo el periódico. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol de jacarandas que había perdido sus flores hace meses, pero que pronto las tendría otra vez cuando llegara la primavera. Por un rato simplemente se quedaron ahí sentadas en silencio contemplando el parque y dejando que el sol les calentara la cara. Era un silencio cómodo, no el silencio opresivo de la soledad, sino el silencio pacífico de la buena compañía. Socorro se sorprendió a sí misma, pensando que esto era agradable, que hacía mucho tiempo que no se sentía así de en paz. Finalmente María rompió el silencio. «Hábleme de su familia», dijo suavemente, «de sus hijos». Socorro sintió la tensión familiar en el pecho al pensar en Roberto, Leticia y Javier. «No hay mucho que decir»,
respondió tratando de sonar despreocupada. Están viviendo sus vidas. Los 3 se fueron hace años. Tienen sus propios problemas. Pero usted los extraña, dijo María, y no era una pregunta sino una afirmación. Socorro asintió sin confiar en su voz. Todos los días. Todos los días. Todos los días, admitió finalmente. Sé que no debería quejarme. Ellos tienen que vivir sus vidas. No pueden estar cuidándome todo el tiempo, pero hay veces, especialmente en las noches, cuando la casa está tan silenciosa, que daría cualquier cosa por escuchar sus voces otra vez, por tenerlos sentados a mi mesa, por ser necesaria para alguien. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas y se las limpió rápidamente avergonzada de estar llorando frente a una extraña. Pero María no parecía incómoda con las lágrimas, simplemente pasó su brazo alrededor de los hombros de Socorro y la acercó hacia ella. El abrazo era cálido y reconfortante, y Socorro se permitió llorar abiertamente por primera vez en mucho tiempo. Lloró por Eusebio, que se había ido demasiado pronto. Lloró por sus hijos, que se habían alejado lentamente hasta convertirse en extraños. Lloró por todos los años de soledad acumulada. Lloró por la mujer joven que había sido llena de esperanzas y sueños, y que ahora era solo una anciana olvidada, esperando que el teléfono sonara. Cuando finalmente se calmó, sintiéndose exhausta, pero también extrañamente aliviada, María habló. Sus hijos no la han olvidado, Socorro, solo se han perdido en el ruido de sus propias vidas. Pero los lazos de sangre no se rompen tan fácilmente. Llegará un día, antes de lo que cree, en que ellos recordarán lo que es importante, recordarán quién estuvo siempre ahí para ellos, y volverán. Socorro quería creer esas palabras, pero le parecían demasiado buenas para ser verdad. Usted no los conoce, dijo con tristeza. No sabe cuánto tiempo ha pasado, no sabe cuántas veces he esperado. Sé más de lo que cree, respondió María con esa voz suave pero firme, y le digo que la fe nunca es en vano. Lo que usted sembró en ellos cuando eran niños, todo ese amor y esos cuidados, no se ha perdido. Está ahí dormido esperando el momento de florecer otra vez. Regresaron a la casa poco después y al prosiente entrar Socorro notó algo que la hizo detenerse en el umbral. La casa olía diferente. No podía precisar exactamente qué era. No era un perfume o una fragancia específica, era más como una ausencia de olor rancio, de humedad y de años acumulados. La casa olía fresca, limpia, renovada de alguna manera. También la luz parecía diferente. Entraba por las ventanas de una manera más brillante, iluminando rincones que usualmente permanecían en sombra. Socorro sacudió la cabeza atribuyéndolo a su imaginación, o tal vez a que simplemente estaba de mejor humor que de costumbre. Pasaron el resto de la mañana en una compañía tranquila. María se ofreció a ayudar con cualquier tarea que Socorro necesitara hacer, y terminaron reorganizando el cuarto de atrás, ese espacio que se había convertido en depósito de objetos que Socorro no usaba pero no podía tirar porque estaban llenos de recuerdos, cajas con ropa de Eusebio que ella había guardado sin saber qué hacer con ella, juguetes viejos de cuando sus hijos eran pequeños, libros escolares amarillentos, herramientas oxidadas, una vida entera acumulada en cajas polvorientas. Mientras trabajaban, María le hacía preguntas sobre los objetos, y Socorro se encontraba contando historias que no había compartido con nadie en años. La historia de cómo Eusebio le había regalado esa radio vieja en su primer aniversario, cómo Roberto había aprendido a andar en bicicleta con esa bicicleta pequeña y oxidada que ahora estaba recargada en una esquina, cómo Leticia había ganado ese trofeo de ortografía en tercero de primaria. Cada objeto era una memoria, y María escuchaba cada historia con atención total, como si fueran las cosas más importantes del mundo. Era mediodía cuando escucharon golpes en la puerta principal, golpes fuertes e insistentes que hicieron que Socorro frunciera el ceño. «No espero a nadie», murmuró mientras se limpiaba el polvo de las manos y caminaba hacia la entrada. Abrió la puerta, encontró a Lupita, la vecina de la casa de al lado, una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello teñido de un rojo improbable, y una expresión de preocupación en el rostro.
«Ay, doña Socorro», dijo Lupita sin siquiera saludar. «Tiene que ayudarme. Es mi nieta Carmelita. Está muy enferma y el doctor no puede venir hasta mañana. Tiene fiebre muy alta y no deja de llorar. No sé qué hacer». Socorro sintió la preocupación de la otra mujer como si fuera propia. Conocía a Carmelita desde que nació hace 6 años. Una niña dulce y traviesa que a veces venía a visitarla pidiéndole dulces. Entre, le dijo a Lupita. «Cálmese y cuénteme qué pasa». Lupita entró agitada, retorciendo un pañuelo entre sus manos. «Empezó ayer con un poco de fiebre», explicó. «Pensé que era un resfriado normal. Le di jarabe y la acosté temprano. Pero esta mañana amaneció peor. La fiebre subió y subió. Le puse paños fríos pero no baja. Y ahora empezó a decir cosas raras, como que ve sombras en la pared. Tengo miedo, doña Socorro. ¿Y si es algo grave? ¿Y si le pasa algo mientras esperamos al doctor?» Socorro no sabía qué decir. No era doctora ni enfermera. Solo era una anciana sin ningún conocimiento médico especial. Pero antes de que pudiera responder, María apareció en el pasillo. Su presencia hizo que Lupita se callara a media frase y la mirara con sorpresa. «¿Quién es usted?», preguntó Lupita con desconfianza. Socorro hizo las presentaciones rápidamente. «Es María, una amiga que está quedándose conmigo unos días. María, esta es Lupita, mi vecina». María se acercó a Lupita y tomó sus manos entre las suyas. Lupita pareció calmarse instantáneamente bajo ese toque. «Lléveme con la niña», dijo María con voz suave pero firme. «Tal vez pueda ayudar». Lupita dudó mirando a Socorro en busca de confirmación. Socorro no sabía por qué, pero asintió. Algo le decía que debían ir. Los tres caminaron hasta la casa de al lado. Una construcción de 2 pisos pintada de rosa, con un pequeño jardín al frente, donde usualmente jugaban los 5 nietos de Lupita. Hoy el jardín estaba vacío y silencioso. Subieron las escaleras hasta el 2.º piso, donde estaba la recámara que Carmelita compartía con su hermana. La niña estaba acostada en una cama pequeña cubierta con sábanas de princesas de Disney que estaban empapadas de sudor. Su carita, usualmente rosada y sonriente, estaba pálida y brillante por la fiebre. Respiraba con dificultad y se movía inquieta murmurando cosas ininteligibles. Su madre, la hija de Lupita, estaba sentada al lado de la cama con cara de angustia absoluta. «Ya llamé a la ambulancia», dijo la joven madre con voz temblorosa, «pero dijeron que no pueden venir hasta dentro de 2 horas. Todos están ocupados con un accidente en la carretera». María se acercó a la cama y se arrodilló junto a la niña. Pasó su mano por la frente ardiente de Carmelita y la pequeña dejó de moverse inquieta. De hecho, pareció calmarse bajo ese toque. «¿Puedo quedarme con ella un momento?», preguntó María mirando a la madre. La joven asintió sin entender realmente qué estaba pasando, pero demasiado desesperada para cuestionar cualquier ayuda que llegara. María entonces hizo algo extraño. Puso ambas manos sobre el pecho de la niña, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en voz tan baja que nadie más podía escuchar las palabras. Socorro, que estaba parada en la puerta, observando, sintió algo raro en el aire, una especie de densidad, de carga eléctrica, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado y más ligero al mismo tiempo. La habitación, que había estado llena del olor enfermizo de la fiebre, comenzó a oler diferente, a flores, específicamente a rosas, aunque no había ninguna rosa en la habitación. Pasaron 5 minutos que parecieron una eternidad, mientras María permanecía inmóvil, con las manos sobre el pecho de Carmelita, los ojos cerrados, los labios moviéndose en una oración silenciosa que nadie más podía escuchar. El olor a rosas se intensificó llenando toda la habitación hasta el punto de que Lupita y su hija se miraron confundidas buscando el origen de esa fragancia imposible, porque no había flores en la casa. Socorro observaba sin atreverse a respirar demasiado fuerte, sintiendo que estaba presenciando algo que no podía comprender completamente, pero que sabía era importante y sagrado. La luz que entraba por la ventana parecía haberse vuelto más brillante, concentrándose en un halo alrededor de María y la niña enferma, como si el sol mismo estuviera participando en lo que estaba ocurriendo. Entonces Carmelita abrió los ojos, pero no fueron los ojos vidriosos y febriles de hace unos minutos,
sino ojos claros y alertas llenos de vida renovada. La niña miró directamente a María y sonrió con esa sonrisa inocente que solo los niños pequeños pueden dar cuando reconocen algo verdadero y puro. «Hola, señora bonita», susurró con voz todavía débil pero sin el delirio de antes, sin el sufrimiento que la había atormentado toda la noche. «Tú eres la que vi en mi sueño cuando tenía mucho calor y miedo. Me dijiste que todo iba a estar bien y que pronto podría volver a jugar». María le devolvió la sonrisa acariciando suavemente su mejilla, que ya no ardía con la fiebre que minutos antes había amenazado con consumirla. «Y todo está bien ahora, pequeña. Solo necesitas descansar un poco más y tomar mucha agua para recuperar fuerzas, y pronto estarás corriendo afuera otra vez, con tus primos jugando a las escondidas, como te gusta tanto». La madre de Carmelita se acercó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies en su prisa, y tocó la frente de su hija con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron grandes de incredulidad absoluta, mientras verificaba también las mejillas, el cuello, detrás de las orejas donde la fiebre suele concentrarse más. La fiebre bajó completamente, susurró con voz quebrada por la emoción. «Está casi normal. Hace 5 minutos estaba hirviendo, delirando, diciendo que veía sombras negras en las paredes. Los doctores dijeron que teníamos que esperar, que podía ser algo grave. ¿Cómo es posible que ahora esté así?». Lupita también verificó tocando a su nieta por todos lados, como si no pudiera creer lo que sus manos le decían. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, mientras volteaba hacia María, con una expresión que mezclaba gratitud profunda, asombro genuino y algo que se acercaba al temor reverencial. «¿Qué hizo usted? ¿Quién es usted realmente? ¿Cómo logró lo que ni los doctores con todas sus medicinas pudieron hacer?». Sus preguntas salieron atropelladas unas sobre otras. María se puso de pie con movimientos gráciles y fluidos, como si no pesara nada, como si la gravedad misma la tratara diferente. «Yo no hice nada especial. Solo recé con fe, pidiendo por la salud de esta pequeña inocente. A veces las oraciones son escuchadas más rápido de lo que esperamos o creemos posible. Dios es bueno y escucha los clamores de los corazones sinceros, especialmente cuando se trata de niños pequeños que no han hecho mal a nadie». Pero había algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que evitaba atribuirse el crédito directamente, en cómo sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, que hizo que Socorro sintiera un escalofrío recorrerle la espalda desde la nuca hasta la base de la columna. No era modestia falsa de esas que usa la gente, que en realidad quiere que le reconozcan sus méritos. Era algo más profundo y verdadero, como si María realmente creyera que ella solo había sido un canal, un instrumento para algo muchísimo más grande que ella misma. Carmelita se sentó en la cama con energía completamente renovada, como si no hubiera estado al borde de algo terrible hace apenas minutos, pidiendo agua con voz clara y diciendo que tenía mucha hambre y que quería comer las enchiladas que su mamá hacía. Su madre rió entre lágrimas de alivio y alegría, mezcladas, trayéndole un vaso grande de agua fresca y prometiéndole hacer su comida favorita apenas bajaran de la habitación. Lupita tomó las manos de María entre las suyas, apretándolas con fuerza desesperada, como si temiera que María fuera a desvanecerse si la soltaba. «No sé quién es usted ni de dónde vino, señora, pero le debo la vida de mi nieta más preciada. Si necesita cualquier cosa en este mundo, lo que sea, comida, dinero, un lugar donde quedarse, ropa, solo tiene que pedírmelo, y yo haré lo imposible por conseguírselo». María simplemente asintió con una sonrisa suave y enigmática que no revelaba nada, pero tampoco ocultaba. «No necesito nada de este mundo. Solo sigan cuidándola con amor como siempre lo han hecho desde que nació. Ese es el mejor agradecimiento que pueden darme, ver a esta familia unida y llena de amor verdadero». Socorro y María regresaron a la casa de al lado caminando en silencio por el pequeño jardín que las separaba. Una vez dentro con la puerta cerrada y el mundo exterior quedando afuera, Socorro finalmente encontró el valor para preguntar lo que llevaba días, desde aquella primera noche, quemándole la lengua y el corazón. «María», dijo con voz que temblaba apenas, «¿quién es usted realmente?».
Y no me diga que solo es una mujer normal, porque las mujeres normales no curan a niñas moribundas con solo poner las manos sobre ellas y rezar. Las mujeres normales no huelen a rosas cuando no hay rosas cerca. Las mujeres normales no tienen esa luz en los ojos que usted tiene. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas como algo sólido y tangible que se podía casi tocar. María la miró largamente con esos ojos profundos e insondables que parecían contener siglos y siglos de sabiduría acumulada, de historias vividas, de lágrimas derramadas y alegrías compartidas. Por un momento Socorro pensó que no respondería, que cambiaría de tema hábilmente o daría alguna respuesta evasiva que sonara bien, pero no dijera nada. Pero entonces María habló con voz suave pero absolutamente clara, sin espacio para malentendidos. Creo que en tu corazón ya lo sabes, Socorro. Lo has sabido desde el momento exacto en que abriste esa puerta hace días y me viste sentada en tu escalón cubierta de harapos y suciedad. Algo dentro de ti reconoció algo dentro de mí, aunque tu mente no pudiera ponerlo en palabras todavía. Socorro sintió que las piernas le temblaban peligrosamente y tuvo que sentarse en la silla más cercana antes de caerse. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que podía escucharlo en sus oídos como tambores y sus manos temblaban ligeramente sin control. Pero eso es imposible, murmuró más para sí misma que para María, tratando de convencerse aunque sabía que no era imposible en absoluto. Esas cosas no pasan en la vida real, no en estos tiempos modernos llenos de tecnología y ciencia, no a gente común y corriente como yo, que no es nadie especial, ni ha hecho nada extraordinario en toda su vida. Su voz se quebró ligeramente al final, revelando toda la emoción que trataba de contener. María se acercó despacio y se arrodilló frente a Socorro, tomando sus manos temblorosas y arrugadas entre las suyas, que eran suaves y cálidas como si tuvieran luz propia emanando de ellas. ¿Por qué no, Socorro? ¿Acaso Dios solo visitaba a la gente en tiempos antiguos, cuando todo era diferente? ¿Acaso el cielo se cerró después de que terminó de escribirse la Biblia, como si Dios hubiera dicho, ya terminé mi obra, y ahora me retiro? Te digo la verdad más profunda que existe. El cielo nunca ha estado tan cerca de la tierra como ahora en estos tiempos, solo que la mayoría de la gente no sabe mirar porque están demasiado ocupados. Están tan distraídos con sus teléfonos y sus problemas, tan llenos de ruido constante, que no pueden ver las señales que están por todos lados esperando ser reconocidas. Pero tú sí viste, cuando abriste esa puerta aquella noche fría, no viste solo a una indigente necesitada que pedía ayuda, viste algo más profundo aunque no supieras qué era exactamente. Por eso me dejaste entrar arriesgándote, por eso compartiste tu última tortilla cuando tú misma tenías hambre, por eso me diste tu cama cuando podías haberme mandado a la calle. Socorro sentía las lágrimas rodando libremente por sus mejillas surcadas por los años, llevando consigo todo el dolor acumulado de tantos años de soledad. Pero yo no soy nadie especial. No soy santa ni particularmente buena. He cometido tantos errores en mi vida, he tenido pensamientos malos, he sentido envidia cuando veía a otras familias felices juntas, he sentido resentimiento hacia mis hijos por olvidarme, he dudado de Dios en mis momentos más oscuros, preguntándome por qué me había abandonado. ¿Por qué yo de entre todas las personas del mundo? María sonrió con ternura infinita, como solo una madre puede sonreír a un hijo amado. Precisamente por eso, Socorro, porque no te crees especial ni mejor que nadie, porque a pesar de tu dolor profundo y tu soledad, que te mordía el alma cada noche, no te volviste amarga como tantos otros, porque cuando tuviste la oportunidad perfecta de cerrar la puerta y quedarte segura en tu casa vacía protegiendo lo poco que tenías, la abriste de par en par. No porque esperaras una recompensa del cielo, no porque pensaras que yo era alguien importante que podía ayudarte, sino simplemente porque tu corazón te dijo que era lo correcto hacer, que no podías dejar a otro ser humano sufriendo en la calle. Esa es la verdadera santidad, Socorro, y no está en los milagros espectaculares que aparecen en los libros o en las visiones dramáticas con luces y ángeles cantando. Está en abrir la puerta cuando es más fácil cerrarla, en compartir el pan cuando tú misma tienes hambre, en tratar al más pequeño y despreciado como si fuera el más grande e importante,
Eso es lo que te hace especial, aunque tú no lo veas. Hubo un largo silencio, mientras Socorro procesaba todo esto que su mente no terminaba de aceptar, pero su corazón sabía que era verdad. Parte de ella quería negarlo, decir que era imposible, que estaba soñando o delirando por la edad, pero otra parte más profunda y antigua sabía sin dudas que era absolutamente real. Todas las pequeñas señales habían estado ahí desde el principio, gritando la verdad. Los ojos que brillaban con luz propia en la oscuridad, las manos que sanaban con solo tocar, el olor a rosas frescas que aparecía sin explicación cuando no había flores en kilómetros a la redonda, la paz inexplicable e irracional que sentía cuando María estaba cerca, haciendo que todos sus miedos desaparecieran. La forma en que las oraciones salían de su boca, como si realmente estuviera hablando cara a cara con alguien presente y no recitando palabras memorizadas al vacío. ¿Cuánto tiempo se quedará conmigo?, preguntó finalmente Socorro con voz pequeña y asustada, como la de una niña temiendo la respuesta que ya conocía en su corazón. María suspiró suavemente con un sonido que era a la vez triste y alegre, de despedida y promesa mezcladas. Mi tiempo aquí en tu casa está llegando a su fin muy pronto. Vine con un propósito específico, y ese propósito ya casi se ha cumplido completamente. Ya hice lo que vine a hacer. ¿Cuál propósito exactamente?, preguntó Socorro, aunque parte de ella ya lo sabía. María se puso de pie con esa gracia sobrenatural y caminó hasta la ventana que daba a la calle, mirando hacia afuera, donde la vida del barrio seguía su curso normal y ordinario. Niños jugando a la pelota, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías con voces cantarinas, perros callejeando, buscando comida, el sonido de música ranchera saliendo de alguna radio vieja, mujeres barriendo sus entradas, hombres regresando del trabajo, la vida común y corriente, continuando como siempre. Vine a recordarte que no estás sola, Socorro, que nunca has estado sola ni un solo momento, aunque te hayas sentido así durante estos años tan duros. Vine a mostrarte que tu vida tiene valor inmenso, incluso cuando tus hijos no llaman, incluso cuando la casa está vacía y silenciosa, incluso cuando sientes que nadie te necesita ni te recuerda. Cada oración que has rezado sola en esta cocina con lágrimas corriendo por tus mejillas ha sido escuchada en el cielo. Cada lágrima que has derramado por las noches en tu almohada, cuando nadie te veía, ha sido contada una por una. Nada de tu dolor se ha desperdiciado o perdido. Todo ha tenido un propósito mayor que aún no puedes ver completo. Se volvió hacia Socorro con una sonrisa que era simultáneamente triste y alegre, de despedida inminente y promesa eterna. Y también vine a preparar el camino para algo hermoso que está por venir muy pronto. Algo que te devolverá la alegría que creías perdida para siempre. Antes de que Socorro pudiera preguntar qué significaba exactamente eso, antes de que pudiera abrir la boca para pedir más explicaciones, escucharon el sonido inconfundible de un motor de automóvil deteniéndose justo frente a la casa, haciendo ese ruido característico. Luego pasos apresurados subiendo la pequeña escalera del porche, y entonces increíblemente, imposiblemente, golpes urgentes e insistentes en la puerta de madera, golpes que sonaban desesperados y esperanzados al mismo tiempo. Socorro y María se miraron a los ojos compartiendo un momento de comprensión perfecta. «Ve a abrir la puerta, Socorro», dijo María suavemente con voz llena de amor maternal. «Tu respuesta, la que has esperado durante años, está al otro lado esperándote». Con las piernas temblando tanto que apenas podía caminar derecho, Socorro avanzó por el pasillo familiar, sintiendo como si estuviera en un sueño. Cada paso parecía tomar una eternidad. Llegó a la puerta, puso su mano arrugada en la manija fría y respiró profundo antes de abrir, sin saber qué esperar exactamente, pero sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Abrió la puerta de un jalón, y ahí, parado en el umbral iluminado por el sol de la tarde, con una maleta grande en la mano y lágrimas brillantes corriendo por sus mejillas, estaba Roberto, su hijo mayor, el que no venía a visitarla desde hacía más de 2 años completos. El hombre serio y trabajador que se había ido y nunca encontraba tiempo para regresar, detrás de él,
Bajando apresuradamente de un coche estacionado en la calle, venían Leticia toda elegante con su esposo y sus 2 hijos pequeños, que Socorro apenas conocía de fotografías, y Javier el menor cargando una caja grande envuelta para regalo. Los 3 juntos, sus 3 hijos, todos ahí al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo, aunque Socorro sabía perfectamente que ellos no hablaban mucho entre ellos últimamente, porque cada uno vivía absorto en su propia vida. Era imposible, era un milagro. «Mamá», dijo Roberto con voz completamente quebrada por la emoción contenida, «perdóname, por favor, perdóname, perdónanos a todos». Y entonces la abrazó tan fuerte que Socorro pensó que sus huesos viejos se romperían, pero no le importó nada porque hacía tanto tiempo, años interminables, que no sentía los brazos de su hijo alrededor de ella, envolviéndola en ese amor que creía perdido para siempre. Leticia llegó corriendo con sus tacones resonando en el empedrado y se unió al abrazo llorando abiertamente sin importarle arruinar su maquillaje perfecto. «Mami, lo siento tanto, no tengo excusa, no sé cómo pude ser tan egoísta, tan ciega, tan cruel contigo, que siempre me diste todo». Javier también se acercó rodeándolas a ambas con sus brazos largos, creando un círculo familiar que se había roto hace mucho. «Todos tuvimos el mismo sueño, mamá. Los 3, anoche, a la misma hora exacta según descubrimos después cuando nos llamamos sorprendidos. Una mujer hermosa vestida de azul turquesa nos habló con voz que sonaba como música. Nos dijo que dejáramos todo inmediatamente y viniéramos a verte sin demora, que te necesitábamos urgentemente y tú nos necesitabas, que habíamos olvidado lo más importante de la vida, que es la familia. Nos mostró tu rostro llorando sola en esta casa vacía, y despertamos los 3 con el corazón roto, sabiendo que teníamos que venir ya». Socorro lloraba, sin poder controlarse ni un poco, abrazando a sus hijos como si tuviera miedo de que fueran a desaparecer como humo si los soltaba, aunque fuera por un segundo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se separaron y ella los miró uno por uno grabando sus rostros en su memoria. Roberto con muchas más canas de las que recordaba, pero los mismos ojos bondadosos de su padre. Leticia, más delgada y elegante con ropa cara, pero la misma sonrisa dulce de cuando era niña. Javier con lentes nuevos y barba incipiente, pero el mismo gesto tímido de cuando tenía 10 años. «Entren, entren todos por favor», dijo Socorro, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano, tratando de recuperar la compostura. «No se queden ahí parados. Hay alguien muy especial que quiero que conozcan. Alguien que cambió mi vida completamente». Se volvió hacia donde había estado María parada junto a la ventana apenas segundos antes. Pero cuando miró el espacio, estaba completamente vacío. No había nadie. «María», llamó caminando rápidamente hacia la cocina con el corazón acelerándose. No había nadie ahí tampoco. Revisó el cuarto de atrás donde María había dormido. Vacío también. Las cobijas estaban perfectamente dobladas sobre el catre, como si nadie las hubiera usado nunca. La puerta trasera que daba al pequeño patio estaba cerrada, con llave desde adentro exactamente como siempre. María había desaparecido completamente sin dejar rastro de su presencia, sin llevarse nada, sin hacer ruido. Simplemente se había esfumado como si nunca hubiera estado ahí, excepto que no era del todo cierto que no dejara rastro. Sobre la mesa de la cocina, donde definitivamente no había estado antes, había algo que hizo que Socorro se detuviera en seco, conteniendo el aliento. Un ramo hermoso de rosas blancas completamente frescas, como recién cortadas del jardín, atadas con un listón de seda azul turquesa brillante. Y junto a las flores descansaba una nota doblada escrita en papel que parecía brillar suavemente con luz propia. Socorro la tomó con manos temblorosas que apenas podían sostenerla y la desdobló cuidadosamente. La letra era hermosa, claramente escrita a mano con pluma antigua, elegante y perfecta como caligrafía de otros tiempos. Leyó en voz alta para que sus hijos, que se habían acercado preocupados, también pudieran escuchar. «Querida Socorro, tu fe sincera te ha salvado del abismo de la desesperación. Tu amor generoso te ha redimido de la soledad.
Que tu casa se llene otra vez de risas infantiles, y que tu corazón encuentre por fin la paz que has buscado durante tantos años. No olvides nunca esta verdad fundamental: cuando abriste tu puerta al más pequeño, al más despreciado, al más necesitado, me abriste la puerta a mí también. Estaré siempre contigo, aunque no me veas con tus ojos físicos. En cada amanecer que te regala un nuevo día, en cada oración sincera que elevas al cielo, en cada acto de bondad grande o pequeño que hagas por otros, con amor eterno e incondicional, María. Socorro leyó la nota 3 veces consecutivas, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras sus hijos la rodeaban en silencio respetuoso, sin saber qué decir. Luego la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su delantal, justo junto a su rosario viejo de cuentas gastadas. «Mamá, ¿estás bien? ¿De qué habla esa nota? ¿Quién es María?» Roberto había entrado completamente a la cocina, mirando las rosas con expresión confundida. Socorro se volvió hacia él y hacia sus otros 2 hijos que también habían entrado curiosos. En su rostro había una sonrisa radiante que ellos no habían visto en años, tal vez décadas, una sonrisa que la hacía verse más joven, más viva, más llena de luz. «Estoy más que bien, hijos míos», respondió Socorro con voz firme y clara, llena de certeza absoluta. «Estoy completamente y totalmente bendecida por Dios mismo». Los días siguientes fueron como un sueño hermoso, del cual Socorro no quería despertar nunca. Roberto se tomó 2 semanas completas de vacaciones en su trabajo para quedarse con ella y ayudarla a arreglar todo lo que se había ido deteriorando por años de abandono y falta de recursos. Reparó la llave del fregadero que goteaba constantemente desperdiciando agua. Cambió todos los focos fundidos que ella no podía alcanzar, pintó las paredes que más lo necesitaban, dándole a la casa un aspecto renovado y fresco. Leticia venía absolutamente todos los días sin falta, con sus 2 hijos llenando la casa de ese ruido infantil maravilloso que Socorro había extrañado sin saber cuánto, hasta que lo tuvo de vuelta. Los niños corrían por el pasillo gritando y riendo, jugaban en el patio pequeño con una pelota vieja que encontraron, le pedían que les contara historias interminables de cuando su mamá era pequeña y traviesa. Javier, por su parte, se encargó personalmente de llevarla al doctor para un chequeo médico completo que ella había estado posponiendo por años por falta de dinero. Se aseguró de que tuviera todas sus medicinas necesarias para la presión y la artritis, y organizó meticulosamente sus finanzas para que nunca más tuviera que contar monedas desesperadamente para llegar a fin de mes. Entre los 3 le dijeron con toda seriedad que nunca más estaría sola ni olvidada, que se habían dado cuenta horrible y tardíamente de su error imperdonable, y que aunque no pudieran visitarla físicamente todos los días, por sus trabajos y obligaciones, se asegurarían de llamar frecuentemente y de venir al menos una vez al mes sin excepción. Por supuesto, Socorro les contó toda la historia completa sobre María, sin omitir ningún detalle. Les habló de la mujer misteriosa cubierta de harapos que había aparecido en su puerta aquella noche, de cómo la había acogido compartiendo su última comida, de la sanación inexplicable de Carmelita, la niña del vecino, de las conversaciones profundas, de la desaparición imposible dejando solo rosas y una nota. Sus hijos la escucharon con expresiones que iban de la incredulidad más absoluta a la fascinación completa, pasando por todas las emociones intermedias. La noticia de lo que había pasado en casa de Socorro comenzó a circular inevitable y rápidamente por todo el barrio como fuego en pasto seco. Lupita no pudo quedarse callada sobre la sanación completamente milagrosa de su nieta, que los doctores no podían explicar. Pronto empezaron a llegar visitantes a la casa, primero solo curiosos morbosos que querían ver el lugar donde había ocurrido el supuesto milagro, luego gente con necesidades reales y desesperadas. Socorro los recibía a todos con los brazos abiertos, preparaba café para sus visitantes, aunque fuera lo último que tuviera, escuchaba sus historias sin juzgar, rezaba con ellos cuando se lo pedían, les ofrecía lo poco que tenía, y curiosamente, sin importar cuánto compartiera, nunca parecía acabarse, como si se multiplicara mágicamente. Su casa se había convertido en refugio,
y su vida en testimonio viviente de que los milagros siguen ocurriendo para quien tiene ojos para ver y corazón para creer. Y cada noche antes de dormir, Socorro tocaba las rosas que nunca se marchitaban y susurraba gracias, sabiendo que era escuchada. Amén. ¿Pueden creer lo que acaba de pasar? Socorro, una anciana abandonada por sus propios hijos, abrió su puerta a una desconocida cubierta de harapos. Compartió su última tortilla cuando ella misma tenía hambre. Le dio su cama cuando podía haberla dejado en la calle. Y esa mujer era la Virgen María probando su corazón. Hermanos, esta historia nos enseña algo poderoso. La Virgen no apareció en un templo lujoso ni ante personas importantes. Apareció disfrazada de indigente en la puerta de una anciana olvidada. ¿Por qué? Para mostrarnos que lo divino está en los gestos más simples, en abrir la puerta, en compartir el pan, en no cerrar el corazón. Socorro no recibió oro ni riquezas, recibió algo mucho más valioso, el regreso de sus hijos y la paz en su alma. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez ayudaste a un desconocido sin esperar nada a cambio y después te pasó algo inexplicable y hermoso? ¿Has sentido alguna vez la presencia de la Virgen María en tu vida? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más testimonios que restauran la fe. Dios te bendiga.